doctor Cristian Pena está. Doctor, adelante, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la diputada Soria, a los diputados en general por la invitación. Vengo a explicar un poco cuáles son las propuestas del INESIP, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, en relación a la temática que estamos abordando, que en definitiva son las mismas propuestas, los mismos ejes que el Instituto viene sosteniendo desde hace muchísimos años, cada vez que ha tenido que tratarse una cuestión como esta. Estos 4 ejes que voy a ir abordando apuntan hacia la construcción de un sistema de Consejo de la Magistratura democrático, republicano y transparente, que a la vez funcione con agilidad y eficacia en miras a al cumplimiento de los objetivos del Consejo. El primero de estos ejes tiene que ver con la composición del Consejo. Si nosotros analizamos tanto la ley vigente como otras leyes que hemos tenido y proyectos de ley, vamos a encontrarnos con que se han hablado, por ejemplo, de composiciones con integración de hasta 20 miembros y cosas por el estilo. Son muchos estamentos y cada estamento quiere tener a la mayor cantidad de miembros, es decir, ganar mayor representatividad, y creo que por ese lado viene esta cuestión. Sin embargo, desde el INESIP propugnamos digamos, un consejo chico, una integración de pocos miembros. Creemos más concretamente que una cantidad de 6 u 8 miembros sería ya suficiente, porque permitiría la representación de todos los estamentos con un mínimo generación de burocracia. Y acá entro en los motivos por los cuales creemos en que la composición debe ser extremadamente reducida. Yo sé que esto va a hacer que muchos quieran acuchillarme en este mismo momento, pero creemos que hay cierto pragmatismo en el funcionamiento que no debemos dejar de lado. La primera cuestión, el primer motivo tal vez, tiene que ver con la burocratización que un mayor número de miembros genera. Esto es indudable, digamos, mayor cantidad de personas para atender una cuestión implica mayor burocracia, más tiempo, y uno de los problemas más grandes que se presentan cuando hablamos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, puntualmente, tal vez, aunque no únicamente, en una de sus funciones principales, que es la de designación de jueces, nos encontramos con demoras que son excesivas para cubrir cargos que son esenciales. Si tenemos muchos miembros, la demora se agrava no solamente por la cantidad de miembros en sí, sino porque seguramente esto genere que no puedan discutirse con todos esos miembros. Entonces la cuestión pasa al tratamiento de subcomisiones, en las que, entre paréntesis, además no se vean plenamente representadas la pluralidad estamentaria. Y luego esas comisiones, el tratamiento en el plenario y demás, es decir, más trámite y más burocracia. La segunda cuestión, y es muy pragmática, tiene que ver con el ahorro en gasto público, la economización en términos de gasto público, porque más miembros implica también un mayor staff. Cada consejero, cada miembro va a tener a su propio personal, desde luego, es decir, estamos hablando de una estructura que sería mucho más grande y por lo tanto más costosa. Desde luego que esta composición, que debe respetar a la pluralidad de todos los estamentos, como ya habíamos dicho, debe también respetar una perspectiva de género en los términos de equidad de género en esta composición. El segundo eje tiene que ver con el tipo de dedicación de los miembros del Consejo. Este tema se ha abordado también hoy, al menos eso he escuchado. Y nosotros proponemos que la totalidad de los miembros deban tener una dedicación exclusiva al cargo de consejero. No creemos que esto sea un obstáculo para el momento en que ese consejero deba reintegrarse a sus funciones, como por ejemplo en el caso de los jueces.
En primer lugar, porque si realmente lo fuera, sería un problema, o sea, ni siquiera podría ser opcional la licencia, porque si tenemos una licencia opcional y alguien la pide y eso estaría generando un problema al momento de reintegrarse en sus funciones, tal vez ese juez habría perdido la idoneidad para el cargo. No creo que esto pase, por eso digo que esto no sería un problema. Y si es un mínimo problema, una mínima molestia de actualización de ese integrante, creo que esa molestia se ve holgadamente compensada por los beneficios que esto genera. Básicamente, y lo más importante, creo que esto redundaría en una mayor calidad de las decisiones. Quien debe ejercer la función compartida, es decir, sin perderse licencia, ejerce la función en forma part-time, es decir, el tiempo de una persona es limitado. Una persona no puede ejercer una función, dos funciones en forma plena, sino que en todo caso sería part-time, y creemos que la finalidad o los objetivos de esta persona en el Consejo son muy importantes como para permitir este tipo de advocación, porque está claro, o parecería claro, que si una persona tiene dos tipos de dedicaciones, la principal dudo que sea la de consejero, digamos, ¿no? Está claro, tiene otra función que es principal y es en función de esa otra función que integra. Esto para todos los estamentos. El tercer eje que proponemos desde el Instituto tiene que ver con los sistemas de concursos. Ya mencioné, bueno, algo que es una verdad, quiero decir algo muy evidente, que es que la demora en los procesos de selección de magistrados. Esta demora, que tiene que ver tal vez con cuestiones burocráticas, con la magnitud del organismo y demás, tiene que ver en alguna manera con la resolución actualmente vigente, que establece que para llamar a concurso se tiene que producir primero la vacante, o sea que sea un proceso que de por sí se demora, después recién cuando se produjo la vacante, es decir, ya con el cronómetro contando, empezamos a llamar para concurso, a conformar el jurado, a preparar el examen y demás, estamos poniendo un condimento más para la excesiva demora. A esto, en ese contexto es esperable que el jurado que va a intervenir esté sobreexigido, porque cada vez que hay una vacante, después contrarreloj tiene que empezar a conformar un examen, un concurso, entonces es esperable que pida prórrogas, es decir, más tiempo. Fíjense que la ley vigente tiene un mecanismo que está en total desuso, que permite anticiparse la posibilidad de una convocatoria anticipada, pero que nunca, este es el punto 6 del artículo 7 de la ley 24.937, pero que es algo que en realidad jamás se ha utilizado. Creemos que el mejor mecanismo es un sistema de concursos únicos y anuales. Es decir, esto ya se ha hablado también, es decir, que exista una nómina para que con orden de mérito, en función de distintos fueros, para que cuando se produce la vacante ya tenemos el semillero, digamos, desde el cual puede, en función del mérito, conformarse las ternas. Obviamente que es muy importante en este contexto la homogeneización de los criterios de evaluación, y es un tema complejo en sí mismo, pero que creemos que es mucho más factible, mucho más posible si se realizan concursos anuales a que si se va realizando un concurso cada vez que hay una vacante. Es decir, podemos dedicarle mucho más tiempo y más cuidado a ese concurso anual que a los múltiples concursos que se van generando. El último punto, para finalizar, tiene que ver con el régimen de subrogancias. Acá partimos de dos vicios, es decir, el régimen de subrogancia está atravesado por dos vicios ya de origen. Doctor, sí. Le aclaro que está ya con media sanción de la Cámara de Diputados una ley autónoma del régimen de subrogancias que de ninguna manera está contemplado en este proyecto de ley. Bueno, simplemente, perdón. Sí. Independientemente de esto, nos gustaría dejar sentado cuáles son las bases, porque tiene una cuestión directa con la cuestión de trato, tiene una vinculación directa. ¿Cuáles son las bases? Es muy cortito, digamos, con esto ya terminaría. ¿Cuáles son las bases que proponemos desde este ángulo? En
está claro que nosotros con el sistema de subrogancia actualmente, a esa falta de celeridad, ¿no?, que ya venimos comentando, genera, y sumado a una regulación clara del sistema de subrogancias, genera que se invierta la relación regla-excepción, es decir, la excepción se convierte en regla, ¿no? Entonces llega un momento en que parecería que la mayor cantidad de cargos van a estar ocupados por subrogantes y no por cargos efectivos. Habría que poner foco en el carácter excepcional del instituto y a partir de acá, por ejemplo, con sistemas como, por ejemplo, poder acudir hasta que se cubre la vacante, que tendría que ser en forma rápida, a listas de magistrados retirados, o a incluso elegir subrogantes dentro de la nómina de personas ya ternadas o que, digamos, ya postuladas para ese cargo. De esta manera podríamos ganar tal vez tanto en cuanto a la imparcialidad digamos, para cubrir esto, como para cortar el circuito digamos, llamémoslo, de arreglos remunerativos, porque sabemos bien que actualmente es bastante beneficioso para muchos, y lo entiendo perfectamente, que un juez subrogue otro juzgado. Es decir, es el mismo juez que tiene a su cargo una función que duplica su función, subrogando la función de alguien que ya no está, con una compensación económica, ¿no?, que podrá ser el acceso al sueldo de un cargo superior o una compensación del 30% del salario. Y vemos difícil, más allá de la cuestión de la imparcialidad de la que hablábamos, que en esta duplicación de funciones podamos apuntar a la calidad en la prestación del servicio de justicia. Doctor, le reitero, no es un tema que esté en tratamiento. Hay una ley ya con media sanción de la Cámara de Diputados que ha pasado al Senado, que regula todo el régimen de subrogancia. De modo que, por favor, le pido que termine con el Consejo. Así avanzamos. Sí, perdón, y con esto termino. De hecho, ahí había terminado. Simplemente quiero una pequeña aclaración. Como usted dijo, no es una ley sancionada, es decir, la deuda sigue pendiente, así que por eso es que queríamos dejar en claro esta cuestión, simplemente eso. Muchas gracias por el tiempo y por la paciencia. Gracias. No, le hago la aclaración porque en realidad la Cámara de Diputados ya sancionó. La ley está en el Senado, de modo que en todo caso es allí a donde debería dirigir sus comentarios, que por cierto son valiosos. Muchas gracias, pero quiero decir, esperemos que no, pero podría volver, así que... No pasó por esta comisión, ni va a pasar, eso es de la Comisión de Justicia. Bueno, vamos a ir...